Bionoticias.cl presenta A Toda Edad. Eduquémonos sobre la pandemia. Un espacio donde abordaremos todo sobre el coronavirus, con expertos en la materia. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2020, del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Biobío. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a el tercer programa que desarrollamos en las plataformas de Bionoticia.cl y Radio Violeta llamado A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia. Este programa, recordemos, llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Biobío. Ya vamos en nuestro tercer programa, a lo mejor usted ya ha visto el primero o el segundo, pero de todas maneras hacemos una pequeña reseña respecto a qué es A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia. Como su nombre lo dice, es un espacio donde aprenderemos y resolveremos dudas e incertidumbres acerca del COVID-19, de la voz de entrevistados que desde su experiencia técnica encabezan desde su área la lucha contra esta pandemia en nuestra región. El nombre A Toda Edad es porque queremos que esto sea transversal, que todos los grupos puedan verlo y aquellos grupos que no usan tanto estas redes, estas plataformas digitales, también va a salir un boletín impreso en donde podremos abordar lo que aconteció en cada programa. Vamos a presentar primero al panel estable. Vamos a comenzar por Aniela Solar Garrido, kinesióloga, encargada del programa de promoción de la salud de la Municipalidad de Santa Bárbara, además secretaria técnica de la Mesa Comunal de Personas Mayores y encargada del programa de discapacidad de la Dirección Comunal de Santa Bárbara, con experiencia en temáticas sanitarias y de adulto mayor. Aniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y tú, Marcelo? Muy bien también. Muchas gracias por participar nuevamente en este tercer programa. Y nuestra otra panelista también muy presente, siempre ahí acompañándonos en nuestro programa y dándonos su punto de vista, la señora Ana Ríos Vidal, docente jubilada, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna de Nacimiento, a quien le mandamos un cariño a esa comuna, dirigente de personas mayores, además sigue activa en su rol de educadora, participando en el programa Asesores Seniors del Senama y también activa en diversas instancias de organización comunitaria. Señora Ana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Desde Nacimiento, la comuna que siempre la lleva. Aquí estamos sin novedades y pensando en estar cada día mejor. Muy bien, así es, una buena disposición, un buen, se podría decir, disposición mental, ¿cierto? Disposición actitudinal ante esto. Y justamente en nuestro tercer programa, y como ya lo habíamos anunciado en el segundo, vamos a conversar sobre la salud mental en los tiempos de COVID-19. Y para eso, ¿qué mejor entrevistada que quien realiza o quien está coordinando el programa de salud mental de la Seremi de Salud de Biobío en toda nuestra región? Nos referimos a la psicóloga Andrea Salgado Poblete. Andrea, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas. Exacto. Andrea, y bueno, todos hemos estado con un nivel de tensión, con un nivel de preocupación. Hay personas que están más ansiosas, otras se han manifestado incluso en angustia. Entonces, lo primero, como para ir comenzando, ¿cómo se puede ver afectada la salud mental de las personas en estos tiempos de pandemia? Bueno, mira, hay ciertas reacciones que son esperables en estos contextos de emergencia, de pandemia, y que uno podría catalogar, ¿cierto?, como normales en un contexto que es anormal. Y dentro de esas reacciones está lo que tú mencionas, algunos cuadros de ansiedad, en el caso, ¿cierto?, de los niños, ¿cierto?, irritabilidad. Los niños también, ¿cierto? Les cuesta un poco más el demostrar, ¿cierto?, verbalmente lo que les pasa, pero conductualmente puede ser que, ¿cierto?, ellos estén más molestos. También, ¿cierto?, en el caso de las personas mayores afecta un poco este tema también de la monotonía, de no estar en contacto con sus familiares, solamente, ¿cierto?, a través de redes sociales, pero de no poder verlo. Entonces ahí también hay ciertas rasgos que pueden tener las personas de cierta apatía, de cierta monotonía, que puede, ¿cierto?, manifestarse en este caso en conductas un poco más
depresivas también. Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Separar un poco las reacciones que son esperables dentro de este contexto y seguramente ahí vamos a ir conversando un poco más respecto a algunas que pudiesen ser más agudas o mantenerse en el tiempo. Efectivamente, me imagino que en salud mental esta pandemia nos ha traído conocimiento, por ejemplo, desde el punto de vista de epidemiología, claro, es la tercera epidemia de coronavirus que afecta al mundo, a la humanidad, pero esta es la que se propagó y se generó como pandemia. Me imagino que desde el punto de vista de salud mental, estos largos tiempos, sobre todo de aislamiento, porque una de las estrategias clave para frenar o ir deteniendo la propagación del COVID-19 es justamente efectuar aislamiento. ¿Se había podido ver, o también es nuevo desde el punto de vista de la psicología y del estudio de la salud mental, el tema de largos periodos de aislamiento, de confinamiento, como estamos viviendo? Claro, como tú comentas, la verdad es que esto, pese a que han habido pandemias anteriores en otros países, nunca había sido de este carácter a nivel mundial y de este periodo, ¿cierto?, tan largo. Por lo tanto, ya existen algunos estudios que se están haciendo respecto al impacto de este tipo de situaciones en la salud mental. Y como te decía, tiene que ver principalmente en relación a cuadros ansiosos, ¿cierto? Aumento del consumo de alcohol, también que pueden eventualmente aparecer ciertas intencionalidades suicidas en las personas. Hay algunos efectos que son, la verdad, bastante alarmantes y como te digo, hay otras también reacciones que tienen que ver con las circunstancias del momento y que las personas, ¿cierto?, pueden abordar con ciertas estrategias de afrontamiento positivo y que muchas veces las personas las implementan de manera muy intuitiva, desde sus propios recursos como personas. La mayoría de las personas, se ha visto, ¿cierto?, en emergencias anteriores, logran superar estos primeros sentimientos, estas primeras reacciones a través de sus propias estrategias. Y hay un grupo, un porcentaje, ¿cierto?, de las personas que requiere algún tipo de atención especializada, algún apoyo de algún equipo. Pero en general, ¿cierto?, las personas en las primeras semanas, ¿cierto?, logran manejar este tipo de reacciones que les provoca, ya sea la cuarentena, ¿cierto?, la ansiedad, el exceso a la exposición de noticias y todos los estímulos, ¿cierto?, que conllevan estar en este momento en esta pandemia. Andrea, quisiera darle la palabra ahora al panel estable porque tenemos dos realidades en nuestras panelistas. Por un lado, la señora Ana, que ella ha cumplido este confinamiento, aunque se mantiene muy activa y ella nos va a explicar a través de justamente estas plataformas. Por otro lado, Aniela, quien ha estado trabajando en primera línea, como se le denomina, funcionaria de salud, y con más trabajo, más carga laboral que la habitual. Entonces, primero quería que abordáramos la realidad que ha vivido y que nos puede contar la señora Ana. Bueno, yo siempre he dicho que parece que soy extraterrestre, porque hay cosas que todo el mundo dice que a mí me pasa, que le afecta, entonces yo no veo qué me afecta realmente. Lo único que me afectó es que camino menos, porque como siempre andaba en reuniones, yo habitualmente a las 9 de la mañana ya desaparecía de mi casa, volvía a las 12:30, a la 1, y a las 3 o 4 ya tenía que irme a otra reunión. Es lo que me ha cambiado, pero en el resto he seguido. Entonces yo le digo que, claro, uno tiene que estar en el lugar de la otra persona para saber realmente cómo se siente. Pero en mí, y he tratado que en el resto también suceda, que no se den cuenta, que no se sientan solos, que para que no venga esto, porque a mí me llama la atención, hay un gran porcentaje de personas afectadas, es muchas las personas afectadas por este enclauchamiento. Eso me llama la atención. Nosotros acá, como le digo, tenemos mucho apoyo. Mi teléfono está todo el día estoy atendiendo teléfono. A veces les digo, menos mal que tengo dos orejas, porque celular y teléfono, para poder, de repente llaman, para tratar de cómo están, qué están haciendo, qué necesitan, y trabajando con la municipalidad y trabajando con la encargada del adulto mayor, que es lo que más nosotros nos preocupamos de eso. Entonces, sí, yo sé que hay gente que
bueno, de partida sabemos que los adultos mayores de repente al final ya los empiezan a ignorar, ¿no es cierto? Si en la casa hay juventud, hay niños, ay, la abuelita ya está molestando ya. La abuelita, no sé. Entonces, están ignorados. Y ahora en este tiempo que han tenido que aprender a vivir de nuevo en familia, porque esa es la realidad. Han tenido que aprender a vivir de nuevo en familia porque están todos en la casa. Entonces, como que ellos, por un lado, yo creo que han sabido asimilarlo, pero por otro lado, ellos siguen sintiéndose un poquitito dejados de lado. Así que nosotros tratamos de apoyarlos con lectura, con nada de noticias. Ellos habrán sido noticias, ojalá que no, pero meditaciones, lectura de la Biblia. Yo, bueno, asisto a una iglesia evangélica, así que en la lectura de la Biblia, los pensamientos bíblicos, y darnos ánimo y conversar en las mañanas con todos los que podamos. Así que, y Nacimiento está muy preocupada de los adultos mayores, yo creo que a todo nivel. Siempre vamos a encontrar gente que encuentra que no se está haciendo todo lo posible, pero no creo que haya alguien que no quiera, pudiendo hacer algo, no lo haga. Tengo confianza en las personas y pienso que todo se hace de buena voluntad. Como digo, parece que soy extraterrestre porque mi ánimo no decae. Con tanta actividad difícil, señora Ana Luisa, así que un buen ejemplo. Después lo vamos a conversar cuando Andrea nos pueda comentar un poco de las recomendaciones, y parece que hay algunas recomendaciones que la señora Ana Luisa está siguiendo en lo que se refiere al cuidado de la salud mental de adultos mayores. Vamos ahora con Aniela, Andrea, escuchar cómo lo ha visto ella desde su perspectiva de profesional del área de la salud. Sí, bueno, para nosotros ha sido difícil del punto de vista que varios tuvimos que cambiar ciertas funciones, añadir algunas a las que ya teníamos. Les comentaba en el programa anterior, ¿cierto?, que gran parte de mis funciones eran administrativas y actualmente me uní a los equipos clínicos para apoyar en toma de muestras, inicialmente también entregar medicamentos. Y varios de los colegas también, porque nosotros trabajamos en atención primaria de salud, están supliendo también la labor de otros funcionarios que inicialmente en la pandemia se fueron a las casas porque tenían alguna condición de salud, ¿verdad?, que no era compatible o que podían hacer teletrabajo. Y bueno, como tenía estas funciones que también son administrativas, en realidad nosotros no hemos parado. En mi caso personal, no había parado solo por un accidente que tuve, que paré una semanita, que no fue para descansar porque tenía mucho dolor. Pero la verdad es que sí, nos hemos visto quizás varios un poco estresados, pero inicialmente nos activamos. O sea, yo sentí que con esto me volví a activar. Fue como, ya estamos en pandemia, no podemos faltar, todo tiene que resultar, tenemos que apoyar en todo lo que podamos, tenemos que seguir, somos la primera línea, uno siente esa responsabilidad y es parte de la vocación también. Y lo otro es que varias de nuestras funciones administrativas, aunque queramos, ¿cierto?, que no verlas un poco disminuidas, porque estamos cumpliendo también otras funciones, ha sido difícil porque a nivel nacional, yo creo que tú, Marcelo, igual lo sabes, ¿verdad? Los programas siguen, tenemos que seguir ejecutando algunas actividades con muchas modificaciones, todo con muchas reprogramaciones, replanificaciones, pero hay que seguir haciendo compras, hay que seguir ejecutando actividades, construyendo lo que se iba a construir. Por ejemplo, nosotros estábamos con unos invernaderos escolares, invernadero comunitario, unos techos en unas plazas para realizar actividad física. O sea, todo eso lo tenemos que hacer igual, pero con menos gente, ¿cierto? Y con doble función. Así es que, sin considerar el otro lado. Yo soy mamá y yo creo que muchas personas me van a entender, los que somos padres, los niños también siguen con un nuevo sistema de clases, por lo tanto, nuestros tiempos, entre comillas, libres en la casa son también en función de eso. Hay que ayudar a hacer tareas, hay que enviar guías, hay que enviar verificadores también de los niños. Es como un ha sido un doble, triple trabajo, en realidad. Pero activados, o sea,
de nuestra área, y yo sé que es así y que tenemos que asumirlo de esta forma. O sea, nosotros desde el área de salud somos los protagonistas que tenemos que enfrentar esto, y en eso estamos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Les recordamos que estamos en el tercer capítulo de A Toda Edad, Eduquémonos sobre la pandemia, conversando sobre salud mental con la psicóloga y encargada del programa de salud mental en la región del Biobío de la Seremi de Salud, Andrea Salgado. Andrea, ¿qué te pareció? Bueno, vimos dos ejemplos referentes a, o dos realidades, tanto la de la señora Ana Luisa como la de Daniela, cada una desde su sector, digamos. Sí, por supuesto, la verdad es que muy descriptiva, muy completo lo que ustedes han contado, la verdad que es precisamente lo que se ha logrado o tratado de alguna manera de ir abordando. Lo primero, ¿cierto?, en relación a estas estrategias que la señora Anita ha desplegado. De eso nos referíamos con que, en general, ¿cierto?, las personas logran, ¿cierto?, sacar sus recursos personales para ponerlos al servicio de esta tensión, este estrés que supone una pandemia. Y ahí mencionaba varias cosas. Uno que tiene que ver con el mantenerse en contacto, ¿cierto? El distanciamiento es un distanciamiento físico, pero hay que intentar, ¿cierto?, acortar el distanciamiento social, mantenerse comunicado. Si es que a lo mejor yo no soy una persona que veo tantas, ¿cierto?, las redes sociales, utilizar los teléfonos de casa, tratar, ¿cierto?, de mantener algún tipo de contacto diario. Como ella decía, se ve afectada también la salud física porque hay menor movimiento, y ahí ella también mencionaba las respiraciones, ¿cierto?, la movilidad articular, poder, ¿cierto?, ir generando ciertos hábitos de actividad física que ahora son nuevos, que son distintos quizá a los que uno hacía anteriormente, pero que eso también es muy importante poder incorporarlo. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos a un grupo que también se ha visto muy afectado, que es el grupo de los trabajadores esenciales, que en este caso, ¿cierto?, la colega está dentro de ese grupo, que son los funcionarios de salud, y que, como comentaba, ¿cierto?, tienen largas horas de trabajo. Eso también impide poder o se pierde de alguna manera el contacto social con la familia, con los amigos, porque se está desarrollando un trabajo muy arduo de muchas veces muchas horas extra, y por otro lado hay una responsabilidad muy grande de la labor que se está haciendo, cuál va a ser el impacto en la comunidad de las acciones que yo estoy desarrollando, y como mencionaba, ¿cierto?, la adaptabilidad a nuevas tareas. Son tareas que muchas veces hay que realizar sin mucha capacitación, sino que más bien reaccionar, llevarlas a cabo por el objetivo que eso supone, y eso es muy agotador, ¿cierto? Por lo tanto, también nosotros hemos ido generando ciertas recomendaciones para que los funcionarios también puedan pedir ayuda cuando sientan que realmente se encuentran en una situación complicada o el estrés, ¿cierto?, está siendo más agudo de lo habitual. Se encuentra disponible, ¿cierto?, desde el Ministerio una plataforma, no solo la Salud Responde, sino que también plataformas que son específicamente para funcionarios de salud, que es a través del Hospital Digital. Y en el caso de la comunidad está también la plataforma de Salud Responde, está el Fono Salud Mayor, ¿cierto?, de Senama. Hay ciertos links, ¿cierto?, para poder contactarse en el caso de que efectivamente hayan situaciones que las personas van sintiendo que las van sobrepasando. Entonces, ahora, claro, tenemos estos dos casos, ¿cierto?, de ustedes que han podido desarrollar sus propias estrategias, perdón, pero como decía la señora Anita, no todas las personas, ¿cierto?, pueden acudir a estos recursos, no se dan cuenta a lo mejor de los recursos que tienen a la mano. Entonces, en ese sentido, se ha intentado poder generar ciertas recomendaciones, ciertas sugerencias para que las personas puedan tomar atención a estos pequeños tips que, como lo hace la señora Anita, los transmite a través de las acciones que ella realiza, que eso también es muy importante, identificar a aquellas personas que son líderes comunitarios, que las personas las escuchan, que son personas que están brindando servicios a la comunidad. Eso también es muy importante, potenciar a ese tipo de liderazgos también, que la comunidad escucha, ¿no? Eso es muy importante también.
Así es, muy importante, te escuchaba Andrea, mencionaste el estrés, ¿cierto? Se mencionó también un poco la ansiedad. Me gustaría que tú nos pudieras señalar para las personas que nos están viendo cuáles son las señales que deben poner atención, o sea, qué síntomas o qué manifestaciones se dan y así uno puede decir, hoy estoy afectada en mi salud mental, ya sea por estrés, por ansiedad, por angustia. Ujú. Mira, cuando hay generalmente en el caso de los niños algún cambio de conducta que es muy brusco, por ejemplo, inapetencia en los niños, algunos dolores estomacales, ¿cierto? O algunas conductas regresivas en el caso de los más chiquititos, ¿cierto? Ahí es muy importante poder consultar a los equipos médicos, poder hacer llamados, ¿cierto? A los médicos tratantes para poder consultar, ¿cierto? Que eventualmente pudiese ser algún cuadro ansioso que pudiesen tener en este caso los niños. Y en el caso de las personas adultas, cuando este tipo de sensaciones como este desasosiego, ¿cierto? O al revés, estos cuadros que son ansiosos y que se prolongan en el tiempo o que ya la desmotivación, por ejemplo, frente a las tareas cotidianas, como levantarse, bañarse, alimentarse, tomar contacto con los familiares, se transforma, ¿cierto?, ya en un problema, no tengo desgano frente a este tipo de situaciones, también ahí es muy importante poder tomar contacto, ¿cierto?, con los equipos. Obviamente es más difícil acercarse a los establecimientos de salud. En general lo que se ve en este tipo de emergencias es que las personas evitan asistir a estos centros de salud, por eso que es importante que también se den a conocer los teléfonos de ayuda para que las personas puedan obtener la información a través de vía remota. Entonces, en ese sentido también es muy importante que las personas conozcan estos sistemas de ayuda que son nuevos, ¿cierto? Y que las personas no necesariamente están muy acostumbradas, pero creo que es mejor y la gente generalmente los prefiere. Así que en ese sentido lo hemos podido ver. En el capítulo anterior, Andrea, nuestra entrevistada, la doctora Beatriz Martínez, nos comentaba sobre la plataforma nueva del MinSal que es Saludablemente. Es una de las estrategias, me gustaría que nos contara un poquito para así nosotros también poder ir transmitiendo el uso de esta plataforma o de esta herramienta. Sí, en la plataforma Saludablemente las personas van a poder encontrar toda la oferta que hay en torno a los temas de salud mental y apoyo psicosocial. Y ahí pueden acceder a todos los teléfonos de ayuda, dependiendo de la temática que, por ejemplo, quieren abordar, ya sea salud mental propiamente tal, prevención de suicidio, violencia intrafamiliar y todos los teléfonos que hay disponible para que las personas puedan contactarse y comunicarse. También hay una opción en la misma plataforma de poder solicitar apoyo con psicólogos y psicólogas para que puedan agendar horas también, ¿cierto? Para que puedan atenderlos, puedan llamarlos por teléfono. Y también hay una serie de indicaciones, gráficas y recomendaciones por grupo etario, ¿ya? Entonces, si quieren específicamente información de personas mayores, de jóvenes, de niños, de personas embarazadas, de personas con condiciones de salud mental previo. Entonces, pueden acceder a esa información diferenciada en la misma plataforma. Entonces, un poco aglutina, ¿cierto?, toda la información que hay en el ámbito de salud mental, porque también se hace difícil cuando hay tanta información, hay abundancia de información. Entonces, esta plataforma lo que hace es ordenar un poquito la información para que el acceso de la población sea más expedito. Señora Ana Luisa, gracias Andrea. Le recordamos que estamos en entrevista con la experta del día de hoy, capítulo 3, la encargada del programa Salud Mental de la Seremi de Salud de la región del Biobío, la psicóloga Andrea Salgado. Señora Ana Luisa, le quería consultar, usted por lo que vimos está bien, no ha tenido estos cuadros de afectación a su salud mental, por lo menos no se ha manifestado al parecer, pero lo ha podido ver usted constantemente, está, como nos señalaba, conversando con personas mayores, recurren a usted, tanto algunas que tienen responsabilidad porque son dirigentes de sus clubes, como también me imagino que de su entorno. El micrófono, señora Anita, por favor. Para que no se escucharan los ruidos de mi casa, apagué el micro.
Estamos en vivo y en directo. Por eso se nota. Ya. Nosotros con la encargada del programa Adulto Mayor, con Génesis Poveda, implementamos esto, que la información va de nosotros con los dirigentes, con los presidentes. Los presidentes recogen la información de sus socios y ellos me llaman a mí o llaman a Génesis. Es más difícil que la encuentren a ella, así que por lo general me llaman a mí y yo canalizo la información hacia ella y a la trabajadora social que está encargada de esto. Hoy día mismo, por ejemplo, ellos andan repartiendo, entregando cajas en el sector urbano. Ayer anduvieron en el sector rural. Entonces, yo pensé, se ha canalizado y ahí nos informa. O de repente también le dijimos, si usted conoce a algún adulto mayor y no está en los clubes, porque los que están en los clubes nosotros los conocemos, pero hay gente que son adultos mayores y no están en los clubes, avisen. Entonces cualquier persona se comunica con nosotros y nos da los datos y inmediatamente se activa la cadena y vamos llamando por teléfono, viendo a alguien y tratando de solucionarle el problema a las personas, que por lo general son cosas físicas. En este caso son cosas físicas, que se cayó, que está enfermo, que necesita esto, necesita un tratamiento, entonces ese tipo de cosas. También se les repartió, al empezar esta pandemia, se les entregó un libro a las personas para trabajarlo con sopa de letras, con crucigramas, con un libro bastante abundante para que ellos trabajaran. Entonces nos estamos comunicando en qué página están atajados, qué actividad no pudieron hacer. Y sí, la gente por lo general tienen relaciones, así que hay personas que se comunican con la otra o con la otra y así nos van informando a nosotros. La gente se desespera, pero es que hay cosas que influyen, porque hay personas que se desesperan porque vieron que a la vecina le vinieron a dejar una caja y a ella no le han traído nada. Y ahí empiezan a desesperarse y se sienten solas. Es una cosa colectiva, porque ustedes ven que los periodistas son especialistas en sembrar esto, entonces la gente te deje, perdón, había un periodista, pero dígame que no. Entonces por eso mejor es hacerse su propia opinión, pero el trabajo, yo lo siento, como le digo, siento eso y me pongo en el lugar de ellos, aunque me cuesta realmente, porque yo digo, como decía antes, hay que estar viviendo la situación para poder sentir lo que otra persona siente. Yo puedo decir que si me pasa algo, yo voy a actuar de todas maneras. Resulta que a la hora de los cubos, si yo me encuentro con la situación, a lo mejor no voy a actuar ni parecido a lo que yo estaba predicando. Y estas son las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque en este tiempo ellos no pueden acudir a una consulta. Entonces, solamente tenemos que desarrollar estas redes de trabajo. Ahora, en cuanto al trabajo, yo digo que, gracias a Dios, yo no estoy en el trabajo de los profesores de ahora. Trabajé cuando los profesores podíamos trabajar de otra forma, pero ahora yo encuentro que los profesores están trabajando, pero más de lo que deberían. Y las apoderadas, pues las mamás, porque la que trabaja en el día y en la noche tiene que llegar a hacerse cargo de su hijo para ver las tareas y revisarles otro trabajo. No sé hasta dónde esto debería. Yo creo que deberíamos haber parado las clases, en mi opinión, porque si no vamos a terminar, al final la gente que trabaja va a terminar más afectada que nosotros los adultos mayores, porque yo si quiero, no tengo ninguna obligación de estar atendiendo a las tareas de los nietos, por ejemplo. Ellos saben y tienen su papá, pero ustedes están obligados a atender las tareas de sus hijos. Entonces, es difícil la situación y yo nuevamente rindo un homenaje a los funcionarios de los hospitales, a los profesores, y perdonen que se los diga también a carabineros, a bomberos y todo ese tipo de cosas que siempre están atentos y que no importa lo que pase, allá van. Así que... Gracias, señora Anita. Antes de darle el pase a Aniela, Andrea, la señora Anita dijo que no pueden recurrir a una consulta. Digámosle al tiro y seamos enfáticos o repetitivos, mejor dicho la palabra, en que sí se puede a través de estas plataformas, a través de la línea telefónica, ya sea celular o teléfono, la gente que necesita consultar sobre su salud mental lo puede hacer. Andrea. Perdón, era consulta presencial.
Sí. Sí, sí, no, pero se entiende, y de hecho es así. Hay ciertos indicadores de disminución de acercamiento, ¿cierto?, de las personas a los establecimientos de salud, porque priorizan, ¿cierto?, las patologías o las dolencias físicas que es cierto que son más graves y se acercan a los establecimientos de salud. Ahora los equipos están todos funcionando, los programas están todos activos, por lo tanto están haciendo sus atenciones vía remota, sobre todo con las personas que estaban en algún tipo de tratamiento en el ámbito de salud mental. Y ahí creo que es muy importante lo que dices, Marcelo, de recalcar eso. Yo creo que no hay que hacer caso omiso de ciertas reacciones que evidentemente pueden ser esperables, pero que si a la persona le están provocando dificultades cotidianas, tiene trastornos del sueño, inapetencia, ese tipo de cosas, es importante que hagan las consultas, que llamen a los teléfonos y que busquen la atención de los equipos. Yo creo que eso es importante también recalcarlo, no porque sean personas mayores o no porque sean niños, obviar, ¿cierto?, sus dificultades o las cosas que eventualmente pudiesen en un tiempo posterior provocar alguna dificultad. Así es, entonces, señora Anita, yo sabía que usted se refería a presenciales, pero obviamente al no poder ser muchos temas presenciales, están estas opciones o estas plataformas. Sí. Aniela, desde lo que tú ves en tu trabajo en Santa Bárbara, te toca de repente participar, como tú bien decías, en temas clínicos, pero ¿cómo has visto el tema de salud mental? De repente, a lo mejor no tanto de la persona que está afectada por un tema respiratorio, sino que de su familia. Hay, me imagino que mucha ansiedad, angustia quizás. Sí, bueno, justo hace poco estábamos, como les comentaba, en una reunión de nuestra mesa comunal de salud de personas mayores. Eh, y bueno, nuestra directora del SECOS hace poco también estuvo en otra reunión comunal que se conversaba este tema. Y en general no se ha visto tan afectada dentro de lo que nos ha tocado visualizar a nosotros, la salud mental de las personas mayores, pero de las personas mayores rurales. Pero sí, sí vimos una diferencia con algunos usuarios que son del programa Vínculos, donde nos comentaban las encargadas ahí del programa, que sí ven mucha ansiedad de estas personas mayores. Ansiedad en relación a cuándo pueden salir tranquilos, ansiedad en relación a cuándo van a poder asistir a sus controles presenciales, porque sabemos que se está apoyando telefónicamente, que se está al pendiente de los usuarios. Hay planes, ¿verdad?, de salud mental donde acá los colegas igual comparten la información constantemente con todos para que todos la compartamos con nuestros usuarios igual, pero aún así yo creo que la mayor ansiedad tiene que ver con hasta cuándo, porque no lo sabemos, o sea, primero pensábamos, ¿cierto?, en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya no se sabe hasta cuándo. Entonces, esa ansiedad yo creo que es lo que preocupa. Y a las familias, sobre todo los que viven más lejos, o sea, los hijos de las personas mayores de acá, de la comuna, varios ya no viven dentro de la comuna, somos una comuna relativamente pequeña, digamos, entonces varios de ellos ya están en otras ciudades más grandes, y eso yo creo que es lo que más les ha afectado. Lo que sí tenemos claro es que como hay estrecha comunicación igual con todos acá, varios de los hijos de las familias se comunican directamente con los equipos de salud cuando ven alguna necesidad a la distancia. ¿Ya? En eso sí, sí se ha podido apoyar. Ahora, quienes nos preocupan un poco más, aquellas personas mayores que viven solos. Yo creo que ahí hay una preocupación por su estado de salud mental, físico, es una mezcla, ¿cierto? Y además lo que comentaba la señora Ana, que también es otro tema que
salió hoy en nuestra mesa, que es mantener y prevenir el deterioro cognitivo en realidad de las personas mayores. También nosotros estamos trabajando con eso, o sea, entregando algunos libritos de un proyecto anterior que ejecutamos para que también puedan trabajar en la casa. Y la otra preocupación de las familias, ¿verdad? Estaba olvidando ese tema, es el acceso a la información. Uno, que hay varios, están los dos lados, ¿verdad? Que son opuestos. Uno, que hay un gran número de personas mayores que sí se manejan en redes, que ven mucha televisión, y que hubo un momento en que era demasiada la información. Entonces eso también causaba mucho miedo y ansiedad en ellos. Y está la otra brecha, ¿cierto? Que son personas mayores que viven en sectores muy rurales o bien que no se manejan con parte de la tecnología y que el acceso a la información es mucho menor. O sea, están los dos lados bien opuestos en ese sentido. Y ahí es a lo que apunta, ¿cierto?, también el programa, a poder entregar la mayor cantidad de información de diversas formas para que pueda llegar a todos. Y dentro de eso sé que hay familias igual que tomaron esta estrategia de instalar, no sé, no quiero nombrar ninguna marca de hacer publicidad, pero instalar algunas antenas en sectores rurales para que también estas personas mayores pudieran quizás no solo ver la televisión nacional, sino que pudieran ver películas o ver canales de música, como variar un poco también la gama de información, porque eso también estaba estresando bastante. Así es, yo creo que en lo que llevamos ya de programa han salido varios tips, pero para ir como más específico, quería preguntarle a Andrea recomendaciones, sugerencias que da el MinSal, el Ministerio de Salud, para el cuidado de salud mental de los distintos grupos. Partamos por los más chiquititos, Andrea. Sí, como te comentaba y también estaban comentando las panelistas, el tema de la información es una estrategia, es una recomendación que debe ser abordada muy prontamente en las emergencias, es una necesidad muy propia de las personas el querer informarse. Ahora, ¿cómo me informo? ¿A través de qué me informo? Eso es lo que hay que tratar de velar y tratar de sugerir, ¿cierto? De que las fuentes de información sean fuentes oficiales, que la frecuencia de información también sea moderada, porque también el exceso y la sobreexposición a imágenes repetitivas, a información de números que son repetitivos, eso también genera mucha ansiedad. Por lo tanto, es importante también entender que dentro de las emergencias, no solo de esta, sino que de emergencias anteriores, hay muchos rumores, hay mucha información falsa, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante privilegiar ciertos espacios que son oficiales. Y en ese sentido, para todos los grupos etarios, la necesidad de saber qué está pasando e informarse es importante. Y en el caso de los niños, es muy importante, en un lenguaje sencillo, ¿cierto?, en un lenguaje simple, poder conversar con los niños respecto a lo que está pasando. Ellos pueden leer ciertos indicadores en las caras de los papás, en la situación que está pasando, en este cambio de rutina. Ahora mi papá, ¿cierto?, está trabajando adentro de la casa. Entonces, es muy importante que se les pueda explicar a ellos qué es lo que está pasando, ¿ya? Y que puedan también ellos, dentro de su edad, poder expresar también lo que están sintiendo a través del dibujo, ¿cierto?, a través de alguna cosa artística, ¿cierto?, que ellos puedan expresar también lo que les está pasando y cómo ven ellos la situación. Y dentro de este grupo también están los adolescentes, los jóvenes, que también ellos acceden a mucha información, porque obviamente son más autónomos, por lo tanto ellos ven mucha información en internet, por lo tanto también es importante poder conversar con ellos respecto a lo que está ocurriendo, conocer qué es lo que ellos están sintiendo, cómo están manejando el estrés, cómo son las conductas, ¿cierto?, que ellos van teniendo en la vida cotidiana. Las horas de sueño, en el caso de los adolescentes, es muy importante también poder regularla, la alimentación,
como decíamos, la actividad física claramente ha bajado, por lo tanto hay que buscar ciertas estrategias también al interior de los domicilios, de que si ellos van a estar todo el día conectados, ¿cierto?, en un computador, se puedan parar, puedan hacer cierta movilidad articular, para que no también tengan algunas consecuencias propias del uso de pantalla. Y en el caso de las personas mayores, es muy importante que las personas puedan tener ciertas rutinas. La rutina en general a las personas nos da cierta seguridad. Es importante, ¿cierto?, que no se provoque esta monotonía que todos los días finalmente es lo mismo, como ¿cierto?, ustedes comentaban al comienzo. Entonces, es importante ponerse ciertas metas, ciertos pequeños desafíos, para que podamos ir encontrándole sentido al día, a la semana, y en el caso de las mujeres, que también es un grupo que está sufriendo también la tensión de tener esta multiplicidad de roles, ¿cierto? No solo lo laboral, sino que además lo educativo con los niños, el aseo, las cosas, también buscar alternativas de negociación con las familias, sobre todo cuando hay, por ejemplo, adolescentes en la casa, de poder buscar alternativas para que también esas mujeres trabajadoras puedan tener ciertos espacios, ya sea recreativos, sociales, dentro de la semana, establecidos, con horarios, que les permitan tomar contacto con sus seres queridos, con sus amigos. Es muy importante, y aquí la recomendación es no aislarnos. O sea, una cosa es la distancia física y otra cosa es perder el contacto, ¿cierto?, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y poder buscar espacios dentro de la familia que también impliquen espacios recreativos, espacios de conversación, porque esto ha ido cambiando, como se mencionaba, han pasado muchos meses, por lo tanto, lo que yo sentía en un comienzo no necesariamente es lo que estoy sintiendo hoy día. La región va a vivir una nueva experiencia ahora, que es estar en cuarentena total de algunas comunas. Por lo tanto, eso va a generar nuevamente emociones que son distintas a las que veíamos, ¿cierto?, desde lejos, estando en cuarentena, por ejemplo, Santiago u otras comunas. Entonces, creo que lo importante, ¿cierto?, y la recomendación es a buscar los espacios para poder canalizar estas reacciones que en muchos casos, como les decía, son normales, son esperables. Es esperable una situación como esta, estar un poco ansioso, estar desanimado algunos días, por lo tanto también recomendamos poder buscar ciertas estrategias de afrontamiento de estas emociones que son propias de una pandemia de esta naturaleza. Sí. Tú indicabas que justo me hicieron una señal. Tú indicabas algo súper importante al principio de lo que decías, que era el tema de la información, porque hay muchas fake news o noticias falsas que lo único que generan es un aumento de la ansiedad, incluso puede llegar a angustia en algunas personas que puedan creer esta información. Entonces ahora yo asumo el poncho desde mi rol de periodista, recojo lo que me dice la señora Anita. Y bueno, nosotros trabajamos, yo participo en una instancia que se llama la Mesa de Salud Mental en Emergencia y Desastre. Andrea obviamente también la dirige allá en Concepción, esa instancia también está aquí en la provincia de Biobío. Es una mesa intersectorial coordinada por la Seremía de Salud. Y recuerdo que el año pasado hicimos una capacitación a los medios de comunicación para cómo abordar sus mensajes. Es decir, por un lado yo reconozco y asumo como periodista que hay una responsabilidad de nosotros en quizás magnificar un poco o un uso del lenguaje no correcto, buscando generar mayor expectación al momento de ofrecer nuestras noticias. Y eso fue lo que abordamos con distintos colegas y trabajadores de medios de comunicación de acá de la provincia de Biobío. Ellos comprendieron qué era lo que ocurría y que también uno de los aspectos importantes de un medio de comunicación es su responsabilidad social. Es decir, cómo yo aporto a mi comunidad por sobre el tema comercial de vendo o no vendo mi noticia. Y eso fue muy importante. Ahora, igual, junto con Andrea, quiero que me ayude en esta parte porque quiero dar algunos tips o algunas ideas para que la gente sepa informarse por los medios que corresponden. Por ejemplo, si usted ve una noticia y es bastante preocupante en redes sociales, vamos a las redes sociales, que es la más peligrosa porque es donde hay más fake news. Es un titular muy fuerte, así como, no sé,
el coronavirus va a generar tantos miles de muertos en nuestro país, por ejemplo, hay que ver primero cuál es el medio, si es un medio conocido o un medio desconocido. ¿Hay un medio de comunicación detrás? Segundo, hay que ver quién es la fuente. Toda información, nosotros los periodistas, cuando trabajamos en medio de comunicación, no podemos decir algo porque se nos ocurrió. Tuvimos una fuente. La fuente, ojalá, tiene que ser oficial. Tiene que ser alguna institución, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, si estamos hablando de COVID-19, la Seremi de Salud a nivel regional o la delegación o el servicio de salud respectivo, si es caso provincial. También pueden haber fuentes que no sean instituciones públicas, pero que sí estén relacionadas a la investigación, como por ejemplo universidades, él representa a una universidad o representa a un colegio profesional. Pero son esos lo que uno tiene que ver para determinar si es creíble o no creíble la noticia o la nota que uno está leyendo, escuchando o viendo. Sí, Marcelo, perfecto la descripción que hiciste. Y yo agregaría que dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos para proteger la salud mental, además de que sean fuentes oficiales, es la frecuencia. Es muy importante determinar, ¿cierto?, en qué momentos del día también yo voy a acceder a la información, quizás en la mañana, pero no, por ejemplo, tener todo el día la televisión encendida con noticias que van circulando, que se van repitiendo, ¿cierto? Y que van generando esta sobreexposición. O sea, con una vez que yo me informe respecto al número de personas fallecidas o el número de contagios, es suficiente en el día. Entonces, porque después, ¿cierto?, voy a quizás ingresar a alguna red social y nuevamente voy a ver información, ¿cierto?, en relación a esos mismos datos. Entonces, no solo que sea una información fiable, ojalá, ¿cierto?, escucharla de las autoridades. Yo creo que eso es súper importante. Si era una información, ¿cierto?, de en este caso contagio, de la autoridad sanitaria. Si es una información de una universidad, de los directivos, de un académico, ¿cierto?, fijarse en la autoridad. Y por otro lado, por supuesto, ¿cierto?, que se va a acceder a información de redes sociales, pero con cierta frecuencia que sea la que a mí, ¿cierto?, no me genere esa ansiedad permanente de estar expuesto, porque ver noticias, ver imágenes, escuchar esta alarma genera en mí cierta sensación de ansiedad, de angustia, y como decía también la colega, hay una variable que es muy importante en esta pandemia, que es cómo manejo, la incertidumbre, ¿ya? Y la incertidumbre, una de las formas de manejarlo es con información, ¿ya? Pero obviamente no con sobreexponerse a esta información. Sí, Andrea, bueno, ya nos va quedando algo de tiempo, quería dejar esta última parte, porque hay algo que se hace que se llama primer auxilio psicológico, es decir, en una situación excepcional donde una persona está afectada, hay un momento de posible crisis, se forman personas que sepan abordar esta situación. Tú podrías, yo sé que es poquito el tiempo, yo sé que eso son capacitaciones que se hacen de un día, de 2 días, de 2 días incluso, pero ¿qué se puede saber? Yo estoy viendo el programa y quiero saber o sentirme preparado al momento de que una persona esté sufriendo un cuadro de angustia o quizás pánico, o se vio afectada recientemente por una situación, a lo mejor no necesariamente COVID-19, pero una situación de emergencia. Sí, por supuesto. Bueno, la primera ayuda psicológica es una herramienta para poder hacer o brindar, ¿cierto?, un apoyo a una persona que ha sufrido una crisis, ya sea una crisis vital, una crisis por una emergencia, por un desastre, por una pandemia, como está ocurriendo hoy día. Y básicamente lo que consiste es en generar un contacto humano con otra persona para poder conocer cuáles son las necesidades que tiene la persona en ese momento y cómo finalmente nosotros podemos propiciar que esa persona, a través de sus propios recursos y de los recursos que nosotros le podamos aportar, esa persona pueda tener un menor impacto en su salud mental frente a esta crisis, que ya obviamente lo tiene que haber afectado por haberla vivido. Entonces, lo que hace esta primera ayuda psicológica es poder aplacar, contener
¿cierto?, el primer impacto que provoca una crisis en la persona, ayudándolo a que él encuentre su propio recurso y conectándolo con los servicios y con la atención que la persona requiere dependiendo de sus necesidades. Y ahí quiero hacer una mención porque yo he escuchado ciertos relatos de lo que ustedes están haciendo también en sus territorios. La salud mental es algo sobre la cual todos podemos aportar. La salud mental no es propia ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de los equipos funcionarios de salud. La señora Anita está aportando a la salud mental, los periodistas, como decía Marcelo, están aportando a la salud mental, ¿cierto? La colega a través, ¿cierto?, de su programa, todos están trabajando en torno a la salud. Informar a las personas es salud mental en sí misma, ¿ya? La salud mental no es solo la patología, la depresión, la ansiedad. La salud mental es si una persona necesita agua, si una persona necesita alimentos, si una persona necesita información. Eso es salud mental. Y la primera ayuda psicológica lo que hace es precisamente vincular a la persona con sus necesidades. Y esa necesidad puede ser de cualquier tipo, como la que están mencionando ustedes. No puedo acceder a la salud, o no sé qué hacer en mi tiempo libre, o necesito contactarme con mis familiares, ¿cierto? Como decía la colega, y lo ayudo, por cierto, a contactarse con los familiares. Entonces, la primera auxilio psicológico es una capacitación que puede recibir profesores, carabineros, personal de salud, administrativo, líderes comunitarios. Es una herramienta que puede estar al servicio y a través del Ministerio estamos generando capacitaciones a distintos grupos para que todo el mundo pueda acceder y tener esta herramienta para poder brindar apoyo. Aniela, quería pedirte que si tenías alguna consulta que hacerle a Andrea, porque ya estamos como en el tiempo, ya nosotros en el tercer programa ya sabemos que se hace muy poco el tiempo, pero alguna pregunta o alguna observación, algún análisis de lo visto ahora en salud mental. Sí, en realidad hacer un poquito hincapié en que también tenemos estos grupos de riesgos en los que tenemos que enfocarnos. O sea, insisto en que no es lo mismo, por ejemplo, abordar esta temática en una persona mayor que vive acompañado que en otra que vive completamente solo, o que no tiene mucho acceso a la información. Lo mismo en las personas en situación de discapacidad. También quería preguntar a Andrea cómo se está abordando este tema. ¿Ya? Eso en realidad quería ver un poquito cómo se están identificando los grupos de riesgo, sabiendo que los equipos de salud también tenemos parte de esa responsabilidad y todos los equipos, ¿cierto?, a nivel municipal, los trabajadores sociales, todos los que están al pendiente de todos los usuarios, viéndolo desde mi perspectiva. Y la señora Anita, yo sé que también ellos, los dirigentes, hacen un trabajo tremendo, conocen a su gente, por lo tanto también saben cuáles son estos grupos de riesgo dentro de sus propias agrupaciones. Sí, mira, en general lo que se ha estado trabajando y la recomendación es precisamente que no se pierda la continuidad de cuidados de aquellos grupos específicos. En este caso, particularmente con las personas que tienen una condición previa, por ejemplo, de salud mental, de algún tipo de trastorno previo, que puedan mantenerse contactados con sus equipos tratantes, que puedan mantener sus controles, que puedan acceder a la medicación. Y en el caso de las personas en situación de discapacidad, lo mismo, que puedan contactarse con los organismos, ¿cierto? Que en este caso es SENAIS, los equipos de salud que mantienen su continuidad de tratamiento, y en este caso puntual también que puedan acceder a la información de manera expedita, porque en las personas en situación de discapacidad, ¿cierto?, tenemos un sinfín de situaciones como las personas, ¿cierto?, no videntes, que también es importante ver y corroborar cómo acceden a la información y que esté accesible para ellos también. Por lo tanto, es importante generar estrategias poblacionales, pero también estrategias que apunten a estos grupos específicos que hemos visto que en esta emergencia se han visto especialmente afectados, como es también, por ejemplo, la población migrante. La verdad es que hay una serie de grupos específicos que se han visto mucho más vulnerados, ¿cierto? Y que es importante poder ir generando políticas y estrategias para poder abordar ese trabajo.
Bien, muchas gracias, Andrea. Señora Anita, ahora su espacio. Sí, escuchaba, pensaba yo, eh, independiente de que esto esté pasando en la pandemia, antes de la pandemia nosotros en algunas capacitaciones, en algunas conversaciones nos habíamos dado cuenta que existe la atención para los adultos mayores, ¿cierto? En el hospital, la atención, sus controles, el spam, todo lo que se le hace. También existe el control para los niños. Y hay justamente los adolescentes, la pubertad, que no tienen una mayor atención. Y que son esos los... En un principio se había dicho que los mayores riesgos estaban en los adultos mayores. Pero ahora nosotros de repente nos damos cuenta que los riesgos están más asociados a los adolescentes porque ellos no quieren acatar reglas. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque hay una cierta edad que los niños quedan sin atención y que necesitarían, porque si los padres no son capaces, porque no tenemos que desconocer que los padres perdieron autoridad con sus hijos. Cuando se dijo que la igualdad y que los derechos y la cosa, eso se perdió y hay mamás que no son capaces de dirigir a sus hijos y eso no lo podemos desconocer. Y ese sector yo encuentro que necesita una atención, que son los que muchas veces nos están creando problemas por las fiestas, por la cancha, porque se juntaron en la esquina y se pusieron a compartir una cerveza, porque ellos no acatan las reglas, ellos consideran que, como siempre he dicho, esto está fuera de foco, esto no me va a tocar a mí. Entonces, yo pienso que con pandemia y sin pandemia, ese sector necesita una atención especial. Pienso, es mi opinión. Andreita, bueno, era para lo que te indicaba la señora Anita, pero refiriéndose al grupo de jóvenes, que más que Sí, nada son más, se ponen más al riesgo ellos mismos. sí, perdona, no sabía si quedaban unos minutitos para poder comentarlo. La verdad es que la señora Anita ha puesto un tema que es muy importante, que tiene que ver con cómo nos contactamos también con los adolescentes. Lo que los equipos han reportado es que ellos, por cierto, su habilidad también con las redes sociales, esto de la atención vía remota ha generado que los adolescentes también accedan mucho más a la atención con los equipos. En general, el que ellos acudan a los establecimientos de salud a veces es más complejo, pero acceder a teléfonos de ayuda a través de redes sociales, de WhatsApp, de ayuda con los equipos, ha generado también un vínculo mayor con ellos. Así que en ese sentido, ellos son favorecidos en el sentido de que ellos tienen una facilidad muy grande con las redes sociales. Pero sí es un grupo que muchas veces hablamos de los niños más chicos, ¿cierto? Pero es un grupo que a veces se invisibiliza y que es un grupo que es muy importante darle los espacios de participación, porque los adolescentes tienen sus propias ideas, están en un proceso de construcción de identidad, por lo tanto, ellos son personas opinantes, que tienen una idea muy clara respecto a lo que está pasando, o por lo menos tienen una idea cierto personal de lo que está pasando. Entonces es muy importante poder brindar esos espacios de participación y por otro lado, ¿cierto?, poder hacer recomendaciones que sean específicas para los adolescentes y no, ¿cierto?, poner a todas las personas dentro de este mismo conjunto que son los niños y niñas que tienen necesidades que son muy distintas. Canalizar, porque ellos tienen un ímpetu y unas ansias de todo, Exacto, pero señora no saben Anita. canalizar ese potencial que tienen. Exacto. Daría para otro programa y, por supuesto, si esto continuara, porque esta iniciativa de este programa a toda edad, Eduquémonos sobre la pandemia, son 4 capítulos, estamos en el tercero, pero obviamente si se extiende este ciclo, hay nuevos ciclos de programa, nuestros panelistas también quieren participar, así lo han mostrado. Andreita, un gusto tenerte como invitada para seguir conversando sobre la salud mental, porque la salud mental es el tema del futuro. Así que muchas gracias por esta participación en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Marcelo, a las panelistas, igual por las preguntas y a ti especialmente porque estás poniendo un tema, como tú dices, que es muy importante, que es necesario que se abran espacios de conversación y además estás siempre colaborando con la Mesa de Salud Mental en Emergencia,
y en los temas de salud mental, visibilizando esto. Así que te agradezco a ti la invitación y el espacio para poder relevarlo. Listo, nos casó el tiempo nuevamente, como ocurrió en cada programa. Este ha sido el tercer capítulo del programa A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia, emitido por las plataformas de bionoticias.cl y radiovioleta.cl, y que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de la región del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional del Biobío. Que estén muy bien y será hasta el siguiente programa. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Bionoticias.cl presentó A Toda Edad, eduquémonos sobre la pandemia. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2020 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Biobío.